Bien, tal como lo mencionáramos hace algunos instantes atrás, nos encontramos en este segundo bloque con el director regional de ONEMI, don Francisco Cortés Olave. Director, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros a esta hora. Buenas noches, Alex, y le agradezco la invitación. Es una buena oportunidad siempre de hablar de emergencia. Cierto que sí. Sí. Sabe que esta región es bastante complicada. Si bien es cierto, no tenemos terremotos como en el norte, cierto que hemos sabido, eslave y otras cosas similares. Ya hemos tenido algunos temblores, por ejemplo, cerca de Williams, Sí. bastante más seguido de lo que la gente Sí. sabe. Se han mantenido por el grado 5 aproximadamente. 5.6, sí. Claro, por ahí está, que no es menor tampoco. Ujú. Estamos con el problema del viento, que a uno le queda la sensación de que va increchando. Sí. De efectivamente cada año Hay más viento. Claro, y ráfagas más fuertes Y también. usted tiene que considerar que antes no teníamos viento en invierno y ahora tenemos viento en invierno. Ese es otro fenómeno especial. Claro, claro. Era muy difícil, por ejemplo, enterarse que un bus o un camión se hubiera Claro, volcado por producto del viento. viento y ya Exacto, ocurre. sí. Entonces, director, la pregunta es evidente, ¿estamos o no preparados para este cambio climático que ya se está haciendo presente de una forma mucho más notoria, diría en Magallanes? Sí, yo creo que nunca uno está lo suficientemente preparado para enfrentar un evento de las magnitudes que tenemos en Chile. Nosotros trabajamos, y quiero ocupar un concepto que es el sistema de protección civil, Ujú. que en el fondo lo que abarca a toda la organización que involucra lo que es la respuesta a la emergencia, que son las instituciones, los organismos estatales, los voluntariados, la Cruz Roja, por ejemplo, la empresa privada, forman parte de este sistema de protección civil, que es como nuestro parámetro en el cual nosotros nos movemos como ONEMI, dependiendo del Ministerio del Interior. Si nosotros hiciéramos un parámetro comparativo entre las consecuencias del terremoto del 27 de febrero y el maremoto de un 8.8, ¿cierto?, de escala Richter, y podríamos compararlo con el que hubo hace poco en ¿cómo se llama? En La Serena, ¿cierto? En Coquimbo, de un 8.4, considerando que las magnitudes de un grado más o un grado menos son bastante considerables. Sí, No es sí. que uno diga un 8.6 es un poquito más que un 8.4, pero No. las consecuencias fatales y tomando en consideración también todas las variables que afectó una zona más poblada, todo, en realidad uno se podría dar cuenta y hacer una especie de conclusión de decir, en realidad hoy día estamos más preparados que del 27 de febrero. La afectación es menor, existe una mayor conciencia. Han ocurrido eventos, estamos sometidos, lo conversamos hace un rato. Uno antes hablaba que hacía 20 años había un terremoto en Chile, cada 20 años. Hoy día pareciera que ya no sabemos ni siquiera cada un año o cada un par de meses. Entonces, Deberíamos cambiar la estadística y decir que tenemos dos temblores o dos terremotos cada presidente. claro, ya me da mucha risa porque un poco más cercano. hace un tiempo atrás estuve en una exposición en que alguien le decía a unos japoneses, le decía, bueno, en realidad bienvenidos a Chile, a Santiago, y pues es muy probable que ustedes disfruten de una réplica de algún terremoto. es como que ya pasa a ser algo en nuestra cultura Claro, cotidiana. claro. Pero contestando a la pregunta, si estamos totalmente preparados, yo creo que el totalmente y absolutamente es No un existe. deseo. No existe, pero es el deber ser a donde vamos apuntando nuestras luces. Pero sí tengo que reconocer que nuestra estructura pública, nuestras autoridades, nuestro sistema de protección civil, nosotros somos una ONEMI regional que obedece a la estructura regional. Las 4 provincias de la región tienen su estructura también de emergencia que está muy bien organizada con sus planes. La gobernación de Magallanes ha hecho un buen trabajo en todo lo que es el tema del río Las Minas, en todo el tema que no solamente el río Las Minas, porque usted tiene que saber que aquí también afecta al río San Juan. Tenemos nuevos fenómenos, como usted me dice, el viento. Antes nosotros no hablábamos de la época estival, de la transición de la época invernal estival, y hoy día en septiembre... No era tema el viento. Claro, nosotros enfrentamos... No, y el tema de los cambios de temperatura, nosotros en septiembre enfrentamos temperaturas de 14 grados. Entonces hemos aprendido que si tenemos más de 14 grados por más de 10 horas, se nos derriten los 2 metros de nieve que tenemos aquí a 300 metros de altura. Y esos son 2 metros de agua. Entonces Claro. el río San Juan se desbordó en un día sin ninguna gota de agua. Usted se acuerda que el desborde del río Las Minas fue en marzo. Entonces, los parámetros de meteorología estándar para nosotros no son muy aplicables. Los parámetros de tsunami, de riesgo tsunami estándar, tampoco son muy aplicables. No, porque Somos muy particulares. Acá, director, si hubiera un tsunami en la zona, digamos, aquí no llegaría una ola gigante, sino que simplemente aumentaría el nivel del mar. Claro, nosotros Por tenemos... tanto, islas e islotes, ¿cierto? Sí. Que existen. Nosotros es muy buena la pregunta porque esto me permite dar un poco de tranquilidad también y un poco de enfocar bien el tema a la realidad nuestra particularidad, que yo siempre digo, Chile nos sacaban Puerto Montt. De acuerdo. Entonces, nosotros en Magallanes tenemos el mar al este, donde el resto del país tiene la cordillera. Claro. Entonces, es prácticamente muy difícil que una ola llegue desde el Pacífico y entre acá. Usted tiene que acordar que el terremoto y maremoto de Valdivia, que fue
medido prácticamente el más grande del mundo. Aquí no hubo ninguna alteración del mar, o si hubo fue muy mínima, no medible en ese tiempo. Pero sí estamos sujetos a un evento sísmico que produzca un deslizamiento de masa o de alguna ladera, sector sur, Frauer, por ejemplo, que tiene laderas importantes como fue en Chaitén. ¿Se acuerda usted que hubo un deslizamiento de ladera y produjo una ola de generación espontánea y afectó? Eso sí, nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros tenemos un terremoto o un temblor fuerte de un 7 puntos y más de eso aplicando la medición Richter, ¿cierto? Que uno no puede estar de pie más de 30 segundos. Sí tenemos que tener en consideración que pudiera haber algún evento sísmico que afectara algún grado importante de variación del mar. Usted mencionaba fuera de micrófono, director, y es bueno que lo compartamos con quienes nos siguen, que la norma en Magallanes de construcción dice que una casa podría soportar un viento de hasta 180 kilómetros por hora. Claro, como usted muy bien lo dice, en lo que está establecido deberíamos hacer una norma de construcción de 180 kilómetros por hora. ¿Sabe por qué hago esta salvedad? Porque hay mucha autoconstrucción. Sí, y ese es el problema. Sí, la ampliación. Claro, si Servio construye una casa, yo debo suponer que está en la norma. Dentro de la norma, sí, claro. ¿Cierto? Si hay un edificio de 3, 4, 5 pisos, debo suponer que está en la norma. Exacto. Pero cuando un vecino dice, voy a aprovechar el verano para hacer un segundo piso, exacto, y no cumple con la norma, sino que simplemente porque se ve bonito, uno empieza a preocuparse. Y ahí, ¿sabe cuál es el problema, director? La voladura de techumbre, porque alguien puede golpear un trozo de madera en la calle, exacto, una lata puede cortar una cabeza sin ningún problema. Los cables. Claro, entonces, eso es lo que preocupa. No tal vez la norma, cuando uno habla, ¿cierto? De norma, habla de lo que es legal, de lo que está hecho por autoridades o empresas constructoras. Pero la autoconstrucción es otra cosa. Sí, yo quiero aprovechar su pregunta porque la verdad que podemos llenarnos de normas, pero la verdad que a mí me gusta mucho en el tema de emergencia de hablar lo que es la conciencia de las personas. Y nosotros como magallánicos tenemos que tener la conciencia de lo importante que es nuestro viento, porque nosotros hemos hecho un pequeño análisis, definitivamente hemos hecho un pequeño análisis que en realidad nosotros no tenemos mucha prevención del viento. Hablamos de tsunami, hablamos de terremotos, hablamos de incendios forestales, pero de viento hemos hablado poco. Y la verdad que las afectaciones de viento son sumamente importantes. Hemos estado generando una serie de protocolos para empezar a difundir y hacer una pequeña campaña concientizadora. Cuando vayamos a hablar de tsunami en los colegios, de simulacros, de otras cosas, también vamos a hablar del viento, porque el viento indudablemente produce afectación y queremos ir un poco a la prevención y a la conciencia de las personas. Por ejemplo, es que hay cosas que hay que dejar de hacer cuando hay viento, mucho viento. La gente de tercera edad no puede salir. Claro, no debería o una persona que va a salir con una guagua, un menor de edad en un coche, o va a hacer algo que no es necesario salir. Tenemos que entender que hoy en día, como usted decía, claro, antiguamente las mediciones de viento eran 90 kilómetros, no había viento en invierno, porque si nosotros le colocamos el viento a la condición de escarcha, es un problema grave. Absolutamente. O sea, 90 kilómetros sin escarcha y 90 kilómetros con escarcha es grave, a uno lo bota. Entonces, tenemos que ir aprendiendo y tenemos que entender que estamos en un cambio climático a nivel mundial y que a nosotros nos está afectando de la forma que usted describe. Tenemos viento en invierno, tenemos más viento, nosotros somos una región que somos prácticamente la única en Chile que tenemos un superávit de agua. Nosotros tenemos un promedio de 260 milímetros al año y vamos como en 380 y tanto. Entonces, estos datos son súper curiosos. Nosotros este año tenemos un año con bastante nieve, logramos acumular alrededor de 2 metros de nieve en el sector alto del Cerro Andino. Entonces la verdad es que cuando uno hace un análisis histórico de la climatología, usted sabe que los análisis climatológicos son de 30 años, pero tenemos que tener mucho cuidado de basarnos en la historia en cuanto a la meteorología y los climas. Porque la verdad que estamos viviendo una nueva historia del clima. Entonces, estamos escribiendo de nuevo. Es claro. Entonces, todos estos fenómenos que nosotros vemos hoy en día, que nos afectan a nosotros como magallánicos, son fenómenos nuevos. Oiga, director. O de una forma nueva. No, por cierto, pero es que, ¿sabe lo que pasa? Que una consulta, ¿cuántos kilómetros de viento se necesita? Una pregunta muy mal hecha. Esas son las más difíciles. Pero la idea se va a entender igual. Sí, está bien. ¿Cuántos kilómetros por hora se necesita de viento para suspender las clases, por ejemplo, de la educación básica primer ciclo? Porque mucha gente dice, no, los niños van en transporte escolar, son los mínimos. La mayoría va caminando a su casa porque justamente se matricula cerca de la casa. Sí. Entonces, cuando un niño, ¿cierto?, de 5 o 6 años va por la calle con viento de 100 kilómetros por hora, 110, no puedo dejar de preocuparme y empiezo a preguntar por qué, al menos en ese nivel, no se suspenden las clases. Sí, mire, le contesto la pregunta. Nosotros como ONEMI tenemos siempre el parámetro de un organismo técnico para la evaluación del riesgo. ¿Me explico? O sea, la medición del viento la hace la Dirección Meteorológica como organismo oficial. No hay nadie más que tenga la medición oficial del viento. Ninguna institución. Claro. Entonces, claro, nosotros
Pero por lo que usted dice, existe un parámetro que ha sido establecido para nosotros, digamos, que nosotros consideramos que entre vientos sobre 90 hasta 110 kilómetros por hora son un viento moderado fuerte que produce una afectación para lo que somos nosotros los magallánicos, importante pero no grave. Por lo tanto, la pregunta que usted me dice... En Santiago se cerraría No, todo. pues en Santiago con 40 kilómetros por hora se corta la luz. Claro. Y se acaba Santiago. ¿Ah? Sí. Tacos, colapso, metro, imagínense. Entonces, pero nosotros sí tenemos establecido que un viento sobre 110 kilómetros por hora ya debería declararse una alerta, porque nosotros las alertas tempranas preventivas son alertas. Nosotros tenemos 3 alertas. La temprana preventiva, que es un cuidado, puede pasar, algo... Y la alerta amarilla ya es algo va a pasar grave, tenga cuidado porque esto es un hecho que va a ocurrir. Y la alerta roja ya cuando estamos en la ocurrencia de una emergencia que está afectando importantemente a un sector importante de la población. Yo voy a declarar una alerta temprana preventiva siempre sobre los 90 kilómetros por hora de viento hasta los 110, considerando que el viento es una medición que tiene un parámetro de error de más 10 menos 10 kilómetros por hora. Sí, no, porque evidentemente que no es lo mismo Claro. en la ciudad que en alta mar. Claro, o si usted en me la pregunta pampa, a mí, en este minuto nosotros sobre 110 kilómetros por hora, que es una alerta meteorológica que declara meteorología 2 días antes, nosotros sí vamos a declarar una alerta amarilla. Y la alerta amarilla es una alerta que ya es una alerta oficial, que está autorizada por el señor intendente con un decreto, ¿cierto? Y todo, con una resolución, perdón. Y eso implica que se alerta a todo el sistema, a todos los sistemas educacionales, al Ceremi de Educación, y ellos, en base a su propio análisis del riesgo, y ahí es donde nosotros a lo mejor nos falta un poco, de que depende de cuál sea el colegio y cuál sea el nivel de enseñanza, los cursos, y ahí es donde está la aplicación de esta norma en que cada caso es un caso. O sea, si a un director de un colegio le llega una alerta de 110 kilómetros por hora, o el Ceremi de Educación en este caso, él sabe porque trabaja con nosotros, vemos esto, nosotros de inmediato hacemos un comité técnico. ¿Qué es un comité técnico? Nos juntamos estos 2 días antes, analizamos el evento, llamamos a meteorología, llamamos, en este caso podría ser al Ceremi de Educación, y hacemos una reunión técnica en la cual meteorología nos aporta antecedentes mucho más detallados y podemos resolver en ese minuto, tomar una determinación y proponer una determinación de suspender las clases. Bueno, ahí tenemos una situación de 48 horas de antelación. Así es. Pongamos un caso grave, vamos porque finalmente, digamos, voy a hacer un ejercicio bastante absurdo del ejemplo que quiero dar. Un temblor en verano, 3 de la tarde, con 18 grados de temperatura, día domingo, todo en su casa, hasta nos podemos reír a lo mejor. Así es. Pero pongámonos el caso bastante más complicado. Magallanes, pleno invierno, escarcha, viento de 80, 90, 100 kilómetros por hora, terremoto en Magallanes. ¿Estamos preparados? Porque hay que pensar en los peores de los casos. Sí, nosotros para tranquilidad de la gente, se han hecho simulaciones, tenemos pendientes simulaciones, está ahí un plan en toda la región principalmente, bueno, usted sabe que nosotros en Magallanes tenemos prácticamente 120.000 habitantes, de un total de como 160.000 en la región. Pero aquí existe un plan de emergencias que en el fondo obliga a todos los escalones, digamos, gobernación, provincia y comuna, a tener su propia planificación para el tema de este evento, que podría ser un terremoto en las peores condiciones, ¿cierto? Para tener habilitados albergues. Albergues en cuales las personas podrían refugiarse, una cantidad importante de personas, ante un evento como el que usted describe. ¿Ya? Disculpe, necesito hacer una interrupción en su Sí, exposición, dígame. director, disculpe que se lo diga, pero hay establecimientos educacionales que están en malas condiciones, Sí. que normalmente se ocupan de albergue. Sí. Tenemos una escuela que ha estado lloviéndose por 4 o 5 años y sería imposible pensar en albergar gente allí en Sí. invierno. Eso, Hay otros establecimientos muy antiguos, ¿ya? Algunos no tanto, que están agrietados, que no podrían soportar. Entonces, cuando uno piensa en albergues, uno piensa en un lugar que ha resistido de alguna Sí. forma, ¿cierto? Un impacto, porque por algo allí vamos a Sí. parar. A de sobrevivir. alguna forma. Claro. Pero uno ve el estado de algunos establecimientos educacionales de la comuna, particularmente la más grande que es Punta Arenas, y me disculpa el resto de los vecinos, pero ustedes saben que mayor concentración de población, se complica el panorama, director. Sí. Se complica es mucho. ese tema nosotros lo analizamos en junio, tuvimos un ejercicio acá y efectivamente con la municipalidad hicimos un análisis de los albergues y se planteó el mismo problema que hizo usted. Una reevaluación de todos los edificios que se estaban ocupando para albergue, además de la condición estructural, de la condición de supervivencia en términos de recursos básicos. Por ejemplo, usted sabe que nosotros en un terremoto de una magnitud importante, lo más probable es que perdamos el abastecimiento de gas. Nosotros tenemos una red de gas que está trabajando la empresa de gas bastante importante, en un trabajo bien importante de planificación, pero son redes, son cañerías, son sistemas muy antiguos. Por lo tanto, usted sabe que por afectación, si se tiene una ruptura, una matriz de gas, lo que hay que hacer es cortar el gas. Por cierto. Y nos quedamos sin gas. En pleno invierno. En pleno invierno.
Entonces hemos hecho un análisis, digamos, de la evaluación de la infraestructura adecuada, de acuerdo a la seguridad que representa para las personas que están ahí, la capacidad, pero también hemos evaluado dos cosas. Uno es la calefacción, ¿cierto? Que es tremendamente importante, y en eso trabajamos con la empresa de gas para que en el fondo existiera la posibilidad de abastecimiento de gas envasado, de estos gas común y corriente, gas licuado, ¿cierto? Y así está previsto, para que también estos establecimientos que tienen esta capacidad, también tengan capacidad de cocinas, por ejemplo, para poder preparar alimentos. Y eso ha sido un trabajo que ha desarrollado muy bien la municipalidad y también la provincia en términos de reevaluar efectivamente la cantidad de establecimientos adecuados. La condición de albergado es una condición bastante peculiar porque implica una evaluación del daño, pero yendo a la pregunta, a la parte crítica que me dice usted, en el fondo, cuando ocurre la emergencia, cuando no hay un control absolutamente total de las personas afectadas, de dónde van, dónde vienen, qué pasó, la gente va a concurrir en forma masiva a los albergues. Y yo creo que vamos a tener un problema importante. Yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno ha tenido, no podría decir la suerte, pero la experiencia de vivir un terremoto, que en mi caso han sido 3, el último fue el 85, en Valparaíso, por cierto, uno sabe que cuando está ocurriendo el fenómeno, nadie piensa en el trabajo. No, ni el capitán de bomberos, ni el director no. del hospital, están todos pensando en su familia. Exacto. ¿Ya? Por lo tanto, hay una pérdida de tiempo allí de por lo menos media hora, una hora, porque nadie abandona a su familia. Exacto. Sin al menos saber que se encuentra en buenas condiciones, O sea, y recién asume hay que reunirse. su función, claro. Sí. E irá al hospital, irá al cuerpo bombero, ¿cierto? Y la gente irá llegando de a poco, si es que acaso no tiene una emergencia en su familia. Exacto. O sea, llegar a pensar que todo ese sistema de emergencia va a estar disponible, No. es imposible. No. Segundo, la gente pierde el control y no respeta las señales de tránsito ni el sentido del tránsito. Hay un caos relativamente grande y esto no ocurre en el norte en general porque hoy día las personas están mucho más acostumbradas a esto. Sí, Pero sí. si ocurriera aquí me empiezo a preguntar qué pasaría. Ahora, si hay un problema en invierno en el norte, la gente no importa porque está acostumbrada a pasar sin calefacción en invierno. Exacto. Pero aquí con 10 grados bajo cero, la cosa se complica y la pregunta mía es, ¿se podrá educar a la gente para decirle, mire, sabe que no solo tengo una radiopilas, no solo tengo linterna, también junte leña? Sí. Mire, el concepto de eso se llama la capacidad de supervivencia que en el resto de las regiones se ha establecido en 48 horas. Eso significa que cada familia debería tener la capacidad de subsistir 48 horas porque en el resto del país se prevé que la ayuda podría llegar en 48 horas en forma masiva, ¿ya? Nosotros hemos generado una condición más extrema de 72 horas por nuestra condición de aislamiento. Por lo tanto, nosotros lo que hemos capacitado a todos los, valga la redundancia, los capacitadores de emergencia, los sistemas comunales, los sistemas provinciales, siempre decimos que en el fondo las familias tienen que tener una condición de supervivencia de 72 horas, propia de cada persona. Cada uno de nosotros tenemos que tener nuestras propias medidas de seguridad ante una catástrofe, nuestros propios planes de acción. Y si somos una familia, también tenemos que tener un plan familiar de emergencia. Porque tal como nosotros hemos tenido la suerte, dentro de la mala suerte de toda la emergencia que hemos tenido a nivel nacional, que nunca hemos tenido una catástrofe o una emergencia de gran magnitud en horas de colegio. Por ejemplo. Entonces, hicimos un simulacro, hemos hecho simulacros muy buenos acá en la región, la gente se comporta muy bien. A pesar de la poca credibilidad que puede tener una amenaza de tsunami, lo hacen muy bien los niños. Los niños lo hacen muy bien, pero una de las problemáticas que tenemos justamente la que usted dice, ya, reunimos los niños en la calle España en un sector determinado, hay colegios que tienen sectores de banderolas para que se identifiquen, pero la pregunta es cuando lleguen los padres a buscar a estos niños, ¿cómo se los entregamos? ¿Cómo ejercemos el control? Y hemos generado una serie de medidas en el fondo de lista, verdad, que llegó el papá, se llevó al hijo y no que al final el profesor, que también tiene hijos, ¿cierto? Que también quiere concurrir. Y esa pregunta es muy buena. ¿Quién se queda en la emergencia respondiendo por los sistemas? Porque hubo un problema en el simulacro anterior. Y es que se sacó, por ejemplo, a muchas personas de tercera edad de distintos hogares. Sí. Y después nadie sabía de qué hogar eran. Exacto. Y los viejitos tampoco sabían dónde venían, exacto. Digamos. Sí, pues. Entonces hay un montón de viejitos y nadie sabe a dónde repartirlo, claro, y de qué está responsable. Uno de los problemas más grandes es la evacuación de los hospitales y de los minusválidos. Entonces hay un catastro bastante serio y un muy buen trabajo que ha hecho Salud, la Seremía de Salud, en términos de tener un catastro absolutamente detallado y también con la municipalidad, en términos de saber dónde están los postrados y tener un sistema de evacuación de los postrados en vehículos especiales, con ambulancias. Nunca los recursos son lo suficientes, no, por cierto. Pero hay una prioridad en evacuar a estas personas y en empadronarlos.
por eso le digo yo que en el fondo dos cosas, tener la capacidad de tener una pequeña capacidad de reacción y también es responsabilidad de cada estructura familiar o en este caso habitacional, edificios, hoteles, lo que usted quiera. Tienen que tener la responsabilidad de ellos organizar sus pequeños planes. Porque nuestra planificación de emergencia a nivel regional, de nivel provincial, de nivel comunal, llega, pero nunca va a llegar. Casa por casa. Entonces, Claro. y esa pregunta es muy importante. Nosotros no servimos de nada. Ninguna estructura directiva superior de emergencia sirve de nada si no existe un primer nivel, una primera línea de reacción adecuada. Porque eso sería solamente ir a solucionar el problema en términos de afectación. Nosotros queremos disminuir la afectación con capacitación, con conciencia, y eso se hace educando y aprendiendo, porque hay que querer aprender también, hay que creerse lo que uno cree. Esto como cuando uno le costaba un ramo, usted estudiaba el que le gustaba, pero el que no le gustaba no lo estudiaba. Así me decía. Entonces, pero vamos a hablar de cuáles porque pueden haber sido varios para los dos. Pero lo que yo quiero decir es que en el fondo yo quiero hacer el llamado a la gente que también todos tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de nuestras propias familias, de nuestras propias estructuras. Los colegios, los hospitales, las clínicas, el cine, todos tienen que tener su pequeña visión. Nosotros somos un país tremendamente sísmico. No vamos a poder llegar nunca a todos si no tenemos la conciencia de esto. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para llamar a toda la gente a que se haga una pequeña mirada, una conversación familiar y que por lo menos le pregunten a los hijos qué tienes previsto tú en tu colegio. Si pasa esto, ¿dónde te vas a ir? ¿Dónde tengo que ir a buscar? ¿Cómo lo vamos a identificar? Ya, ¿a quién le digo yo? Si yo no estoy acá, ¿con quién vas a ir? Perdón, y otra cosa súper importante, aquí hay mucha gente que veranea en el resto del país. Si no hay maremoto aquí, alguien lo puede llevar un maremoto en La Serena, en Viña. Entonces, esa capacitación de emergencia transversal de lo que es un maremoto o un tsunami, tenemos que aprenderlo igual. ¿Entiendes? Entonces, aunque tengamos un poco de facilidad, es un tema casi de cultura nacional, saber cómo reaccionar. Entonces, autopreparación, nuestros propios planes personales, nuestras coordinaciones y también, como decía usted, tener la capacidad también de resiliencia, que es el concepto que se emplea para esto, de sobreponerse a las cosas y tomarse las cosas en serio. Y un tema que ha ocurrido también con respecto a la población que ha empezado a vivir los sectores periurbanos muy llamados, muy mencionados ahora, que han ido a vivir en las partes más altas, sobre la cota 50 metros, porque nosotros aquí tenemos una cota de inundación de 30 y tenemos una cota de nieve de sobre 50, 60 metros, porque en Punta Arenas nevó 11 centímetros y arriba nevaron 50. Sí. Gente enferma, gente postrada, dializados, que quedaron aislados. Entonces yo lo que les pido y a las personas que les llega la información, hemos hecho un buen compromiso con los medios de la opinión pública, con los medios de prensa, con usted, de que cada vez que nosotros declaramos una alerta se difunda. La radio es súper importante. Todos estos programas son súper importantes para cuando hay una alerta se difunde, la gente lo escucha y los toma en serio. Sí, claro. Cuando a alguien le digan va a nevar 10 centímetros de nieve, el que está arriba en Pampa Redonda sepa que le van a caer 40. Claro. Y que el abuelito que está enfermo tiene que bajarlo a la ciudad para llevarlo a la diaria. Eso es lo que necesitamos. Hay cosas que son bastante prácticas, director. Exacto. Ya nos quedan 2 minutos más o menos. Sí. Y es que... He hablado más yo que usted, pues. No, pero usted da la información. Sí, esa es la idea, ¿no? Está bien, está bien. Fíjese que, y aquí hago un mea culpa. En mi casa yo no tengo un extintor de incendio. ¿Ve? Por ejemplo, si uno tuviera que calefaccionar la casa en invierno sin gas, no podría ocupar leña, porque a lo mejor matamos a la gente con monóxido de carbono. Pero sí podríamos calentar ciertos huevillos, ¿cierto? Sí. En el patio y después entrarlos para que genere calor sin monóxido de carbono. Sí. Con leña, por supuesto, en el patio, después se ingresa. Ese tipo, por ejemplo, de medidas prácticas, lógicas, sencillas, creo que debe existir una especie de manual o algo, alguna cosa que pueda ayudar de alguna forma a enfrentar una eventual emergencia en el peor de los casos, que es un invierno en Magallanes. Así es. Director, ojalá que nunca tengamos que recurrir a esos planes de emergencia, evidentemente. Ojalá. Y que solamente sean preventivos y quedemos como espectadores viendo lo que pasa en el norte y aquí sigamos todavía con este recreo que tenemos desde 1949, si mal no recuerdo. Así es, de 1949. Gracias por estar con nosotros, director. Gracias a usted. Un saludo a toda la gente de la ONEMI, particularmente a la señora Payamana, que lo conocemos muy de cerca. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a usted. Y a ustedes en su casa también recuerde esta conversación, más allá del detalle, más allá de los datos, las cifras, las estadísticas. Creo que es bueno que usted converse con su familia mañana al desayuno, al almuerzo. ¿Qué haríamos en caso de? ¿Cómo reaccionamos en caso de? ¿Cómo nos preparamos en caso de? Y claro, evidentemente ninguno de nosotros quisiera enfrentar una emergencia, pero siempre es bueno que cada uno sepa exactamente qué hacer en una emergencia terminal. Eso puede salvar vidas, de poder la tranquilidad de saber que su familia está bien, no importa que usted no esté en la casa,
porque sabrá que cada uno supo hacer lo que ya se había planificado. Lugares de reunión, en fin. Piénsalo, no está de más. Ha estado con nosotros el director regional de ONEMI, don Francisco Cortés Olave, y agradecemos su presencia, por supuesto. Y nosotros, si Dios quiere, nos enfrentamos a otra entrevista mañana, a otra conversación mañana, ¿cierto? Aquí en Polar Comunicaciones. Muchas gracias y muy buenas noches.